Vale, genial, Ahí. gracias. Oh, Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Qué ganas de presentar un proyecto bueno, que estuvimos realizando durante la convocatoria Pleamar 2018 y que ha seguido en activo hasta ahora, como bien decía María, superando las dificultades que ha tenido el año 2020 y un poquito de 2021. Entonces, os voy a presentar. No sé si se ve, disculpad. Bueno, os voy a presentar cómo surge el proyecto Pesconet, la red Pesconet. El objetivo fundamental que comentaré a continuación em, era conectar ciencia y pesca para la gestión sostenible de los recursos marinos. Entonces, nosotros llevábamos teniendo desde hace pues, muchos años demandas de diferentes actores del sector pesquero bueno, que ponían en relevancia esta dinámica de ceder datos y de permitir en mayor medida el acceso a los barcos por el cumplimiento, digamos, de la legislación y del marco de recopilación de datos que establece la normativa europea pesquera, pero que sin embargo no veían como un feedback o un retorno de esta información que se daba. Entonces hicimos un análisis de los proyectos que habían sido exitosos, que habían puesto en contacto al sector científico y al pesquero, que habían conseguido incorporar en cierta medida la actividad científica a bordo. Y bueno, pues decidimos conformar esta red contando siempre con, pues eso, con la administración pesquera, con los científicos y con em, las asociaciones pesqueras, además de ONGs. Dicho esto, el año 2019 comenzamos un proyecto que lo que pretendía era incorporar la ciencia en la actividad pesquera. También consolidar esta integración de la actividad científica a través del desarrollo de un proyecto demostrativo que fomentara la recopilación de datos a bordo, el tratamiento de estos datos y sobre todo establecer unas pautas de contacto entre los científicos y los armadores de forma que no fuera únicamente pues no se realizaran únicamente reuniones con carácter anual o bianual, donde se viera un poco cuál es la evolución de los stocks a un nivel muy, muy macro. Y por último, también fomentar la transferencia de resultados y el retorno de la información. Establecimos una serie de actividades que veis a continuación en esa red y que explicaré, y que comenzaban con la identificación de los actores y el diagnóstico de prioridades. En ese sentido, nosotros, bueno, nos vimos un poco abrumados porque el sector pesquero, como bien sabéis, es muy complejo. Los organismos científicos que colaboran, que participan de la ciencia pesquera, pues también. Y teníamos como socio, como partner al Instituto Español de Oceanografía, que es el competente en el ámbito estatal, pero si bien, pues como dirán a continuación en otros proyectos que se presentan en la jornada, como explicarán, pues también teníamos AFI, teníamos CSIC. En cuanto a la actividad de carácter científico que realizan muchas ONGs, pues los actores se iban incorporando a esta base de datos, que es uno de los resultados del proyecto, y se iban bueno, pues multiplicando, y su gestión era un poco, la veíamos complicada inicialmente. Entonces lo que hicimos fue seleccionar aquellas asociaciones pertenecientes a CEPESCA que nos permitían también sentar las bases de un diálogo de una forma más operativa y dejar en un segundo nivel toda esta red de actores a los que íbamos a involucrar en algunas actividades de transferencia y sobre todo de información, e irlos incorporando a medida que se fueran sumando las anualidades. Pero durante el periodo de ejecución del proyecto, la red la hemos conformado con los actores que el sector pesquero que forma parte de CEPESCA, así como IEO, y con la colaboración fundamental, por supuesto, siempre de la administración pesquera. Entonces, como se indicaba, y realizamos esta identificación de actores, encuesta para establecer cuál era el diagnóstico de prioridades que le interesa al sector pesquero, hacia dónde el sector científico puede apoyar y consolidar también esta relación entre pesca y ciencia. Lanzamos la red, como bien nos decía, y como una de las actividades del diagnóstico era
aprender, profundizar, fomentar y formar sobre cómo cómo podrían realizarse muestreos a bordo y cómo podría incrementarse la recopilación de datos, que es una de las, bueno, digamos que las reclamaciones más amplias de los pescadores, cuando dicen es que el stock está decreciendo por cuestiones de sobrepesca o ambientales. Sin embargo, yo veo cada vez más pescado en mi día a día cuando salgo a la mar. Entonces decidimos realizar un desarrollo, un proyecto demostrativo y de formación también para la recopilación y el posterior análisis de datos que se hubieran tomado, en este caso, en una pesquería de cerco del Levante. Y por último, una actividad que resultó bastante interesante es la de transferencia de conocimiento y de divulgación de la actividad científica, porque es lo que no se divulga y no se pone en valor, en muchas ocasiones no se conoce y por tanto no existe. Y dentro del Instituto Español de Oceanografía sí que uno de los pilares que ellos tienen pues es el fomento y la realización de transferencia. Entonces realizamos 4 seminarios de formación en diferentes regiones costeras y el último en Madrid, que además fue también jornada de divulgación de resultados, donde lo que hicimos fue pues explicar en qué consiste la recopilación de datos pesqueros y también de variables ambientales, qué tipo de análisis hacen los científicos y cómo se reflejan estos resultados, qué consecuencias tienen en las evaluaciones, cuotas o días de pesca, en definitiva, y en la gestión de los stocks. Por último, ¿qué resultados obtuvimos? Bueno, pues con relación a la actividad de diagnóstico que realizamos, establecimos 3 grupos de trabajo, esto con las asociaciones que conforman CEPESCA, donde se establecieron unos planes de trabajo a los que estamos dando seguimiento actualmente. Pero por otro lado, de una forma más global, sí que realizamos una serie de encuestas donde se reflejaba que el 66% de este sector pesquero encuestado pues participa de alguna forma u otra en estas iniciativas científicas de recopilación de datos. Luego, por otro lado, también consultamos cuáles eran las temáticas que a los pescadores les interesan más, qué temas les parecían más prioritarios. Y ahí se establece lo que aparece en una de las gráficas, en la parte superior derecha, cómo se realiza el tratamiento de la información, cómo se analizan los datos científicos, cómo se evalúan los stocks y, en definitiva, cómo se realiza toda esta recopilación de datos. Entonces, con estas 2 prioridades, establecimos el proyecto demostrativo, que es el segundo resultado que tuvimos. Realizamos formación en un barco de cerco del Levante, como os decía, formación impartida y diseñada por los científicos, por el Instituto Español de Oceanografía. Realizamos una serie de muestreos, que realizaron los propios pescadores con la formación competente. Se realizó un diseño y adaptó un diseño, un estadillo para la captación de información, donde se incorporaron también variables como el bycatch, como las basuras marinas, y se realizó un proyecto, un informe de análisis de esta información para su devolución a estos pescadores. Bueno, hay que matizar que este proyecto, digamos, que reflejaba como el ideal o las aspiraciones que tienen muchos pescadores, que es que se analice la actividad que ellos realizan casi al nivel de barco, en lugar de métier, que es lo que se realiza actualmente por el plan de recopilación de datos establecido. Sin embargo, esto requiere de unos recursos por parte del IEO, evidentemente, y de otros científicos que son bastante inabarcables. Entonces, una de las cosas que aprendimos es que hay que seguir trabajando en la estandarización de protocolos que, si bien no son los reglamentarios, sí que permitan realizar un análisis y estandarizar cada vez más la información que se obtiene de una forma muy local y realizar análisis cada vez de forma más, pues a nivel de, casi diría, de caladero de pesca o de región, para que el pescador sepa que la labor que realizan los científicos tiene un impacto en su actividad diaria o estacional. Por último, como os decía, realizamos 4 seminarios, los denominamos el ABC de la ciencia pesquera.
bueno, pues en Murcia, Galicia, Madrid, Cádiz, y allí elaboramos materiales técnicos que fueron difundidos ya no solo a los participantes, sino a todos estos miembros de la red que, como os comentaban, superaban ampliamente los actores que podíamos, digamos, que gestionar en los grupos de trabajo. En estos materiales, en estas sesiones de formación que impartieron los científicos, se explicó el porqué de la recopilación de los datos, cuáles son las tendencias, modelos que se utilizan para cada uno de las especies pesqueras, y también cuáles son los pasos que se está tomando desde el punto de vista de la ciencia pesquera para incorporar este enfoque ecosistémico en la evaluación de los stocks, que en definitiva lo que quiere es que considerar también variables pues como el buen estado ambiental de las aguas, el cambio climático, las basuras marinas, y cómo todo esto se incorpora en la evaluación pues, del estado de los ecosistemas marinos. Tengo que comentaros también que bueno, muchas de estas informaciones y debates que surgieron en los seminarios nos ayudaron a nosotros también pues, a participar en un proyecto, en este caso europeo, un Horizonte 2020, uno de los últimos que se aprobó en el programa anterior, que se llama Seawise, que aprovecho un poco para presentároslo, y que bueno, pues es un macroproyecto europeo que tiene 4 o 5 años de duración y que va a trabajar precisamente en incorporar este enfoque ecosistémico y hacerlo real a la hora de evaluar bueno, pues los stocks pesqueros. Estamos trabajando precisamente en cómo incorporar estas variables socioeconómicas, el impacto económico de las decisiones que toman los científicos, cómo incorporar variables ambientales, basuras marinas, etcétera, en diferentes caladeros, tanto aguas noroccidentales como Mediterráneo, como el Báltico. En definitiva, hay muchos actores involucrados. Y parte de esto pues fue originado en el proyecto Pesconet. Actualmente, ¿cómo venimos trabajando y consolidando la red? Bueno, pues como bien ha dicho María, la verdad es que después de un año 2020 un poco, bueno, con deciros que el último seminario yo creo que ya había personas a punto de caer por COVID, lamentablemente, pero bueno, justo 3 días después empieza el estado de alarma y nos dejó a todos un poco en stand-by. Entonces, ahora mismo lo que estamos haciendo es dando seguimiento a líneas de trabajo y plan de actuación de algunos de los grupos. Por otro lado, vamos a retomar estos seminarios científico-técnicos que fueron muy exitosos y que yo creo que es una necesidad realizar el acercamiento a la realidad local pesquera. Y por otro lado, seguimos trabajando en esta formación en recopilación de datos. Y bueno, pues nada más. Si tenéis cualquier tipo de pregunta, pues a vuestra disposición, como siempre. Muchísimas gracias. Fantástico, Nadia. Muchas gracias por la presentación. Por el proyecto, yo tenía una pregunta un poco en línea de esto que comentabas de la continuidad de las acciones de formación, sensibilización y los seminarios. Y bueno, yo creo que lo vemos un poco todos en la ejecución de los proyectos, que muchas veces, bueno, muchas veces no, todos los proyectos quieren contar con la participación del sector pesquero porque es al final un requisito del programa y es lo que nos interesa, que los pescadores estén participando en el día a día de la ejecución de los proyectos, pero observamos que cada vez es más difícil esta participación. O sea, un poco también en línea de lo que comentabas tú. Los requerimientos que tiene el sector cada día son más amplios, tienen que ser ahora expertos en residuos, en basuras, en red natura, en recopilación de datos, en un montón de temas que se escapan un poco o que trascienden a su actividad diaria, pero de alguna forma están obligados a conocer y a implementar en esta actividad. Y quería preguntarte un poco por cómo ves esa dificultad que tiene el sector de participar en tantas actividades como se le proponen o se le plantean. Porque, pues eso, nos encontramos en el día a día de los proyectos con esa realidad, que los proyectos se diseñan diciendo, oye, pues lo ideal es que participen 30 pescadores en esta actividad de sensibilización o de formación, pero luego al pescador en el día a día le resulta muy difícil, pues eso, acudir a un seminario o acudir Entonces, mi pregunta va un poco por ahí. ¿Cómo crees que se puede solucionar esa dificultad, que entiendo que va por la propuesta de cuestiones como muy concretas las que realmente ellos tienen interés con ese diagnóstico que habéis hecho en el proyecto? ¿Cómo lo veis vosotros y cómo podemos darle respuesta desde el programa?
Pues muchas gracias, Javier, porque es una pregunta muy interesante y además recuerdo que esta cuestión surgió en el lanzamiento del programa Pleamar, que ahora en bueno, pues en este periodo de ejecución que ahora finaliza, que era cómo involucrar al sector pesquero y en ese sentido yo recuerdo que comentabas, bueno, pues incorporando, profesionalizando, formando cada vez más esas asociaciones para que si los pescadores per se no pueden participar, que haya un dinamizador en estas entidades que les permita participar de alguna u otra manera. Como bien sabes, nosotros tenemos otras líneas de trabajo también ambientales, de sostenibilidad, de gestión de residuos. Yo creo que estas temáticas cada vez más interesan. Creo que el sector quiere participar, pero efectivamente no hay tiempo para todo esto, porque además hay que sumar el impacto que tiene pues, el gasóleo ahora mismo, que es una preocupación directa para muchísimos. El año pasado y el anterior fue el COVID, es decir, el día a día nos desborda. Entonces, yo creo que la respuesta estaría en seguir fortaleciendo las entidades pesqueras que formen parte, pues que se incorporen cada vez más técnicos que sepan desarrollar y canalizar esas prioridades a un nivel, pues, vamos a decir, regional. Seguir fomentando el trabajo en red de estas asociaciones pues, con entidades estatales o con ONGs, con prestadores de servicios. Y luego también pues, siempre es importante que exista un ecosistema auxiliar que materialice estas actuaciones. Es decir, además de tener gente dentro de las entidades, que también haya todas estas digamos que, bueno, pues ya no digo consultoras especializadas, pero sí instituciones de investigación o grupos de trabajo que faciliten la vida y que sepan dar respuesta a las prioridades. Es decir, asegurar un ecosistema de participación alrededor de las entidades del sector pesquero y también cada vez más seguir formando y facilitando que, bueno, pues que cada vez haya más responsables de proyectos o técnicos de proyectos en estas asociaciones, que ya los hay, ¿eh? O sea, la verdad que cuando hablábamos de esto allá por 2017, bueno, pues se ha visto un cambio increíble en las asociaciones, en las cofradías y en cómo cada vez más están involucrándose activamente en las acciones de Pleamar. Genial. Muchas gracias, Nadia, por la presentación y por el proyecto. Gracias. Vamos a dar paso a la